Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del video de principios de comunicación serial, cómo es que se comunican las computadoras. Entonces, en el video pasado, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Vimos cómo las señales viajan a través de la electricidad, ¿no? Lo vimos en nuestro osciloscopio, justamente qué significan estos unos y ceros y cómo los podemos interpretar para saber, pues, qué significan y cómo se comunican las computadoras. Pero antes de que vayamos directamente a ver qué es un protocolo de comunicación, el I2C, el CAN-bus o todos estos que escuchamos, SPI, Internet, TCP/IP, vamos a dejar claros primero algunos conceptos como por ejemplo, ¿qué es un bus? Porque a veces llega esta duda, ¿no? Que decimos el bus CAN, el bus I2C, ¿no? Pero, ¿qué es un bus? Entonces vamos a ver estos conceptos básicos y para ello vamos a introducirnos a lo que son las topologías. Entonces, de eso va a tratar este video y ya en los siguientes vamos a meternos ahora sí con un osciloscopio y vamos a explicar cómo funciona el I2C y los demás protocolos. Entonces, como lo comentamos, las señales y la información puede viajar a través de muchos medios, ¿no? A través del aire, como el Wi-Fi y señales de radiofrecuencia, puede viajar a través de luz, como son las fibras ópticas, y también puede viajar a través de señales eléctricas, a través de cables, como lo que vimos justamente en el video pasado, en donde instrumentamos el osciloscopio y vimos la señal en el osciloscopio, ¿no? Y ahorita lo que vamos a referirnos es en cuanto al cable. También es importante mencionar que cuando hablamos de Internet, muchas veces hacemos referencia a cómo se comunican las computadoras entre sí, porque eso es lo que queremos comunicar en Internet. Pero en electrónica, no solo las computadoras se comunican entre sí, sino que también se comunican los distintos componentes que tenemos en una tarjeta. Como en la tarjeta madre de nuestra computadora o dentro de nuestro celular, tiene componentes como el CPU, la memoria RAM, la bocina, la cámara, y estas se tienen que comunicar entre sí, y para ello también los tenemos que conectar de alguna forma. Esto es donde entra la parte de la topología, porque es cómo vamos a conectar estos distintos componentes entre sí, y es lo mismo que en la teoría de redes en cuanto al Internet, cómo conectamos las computadoras. Entonces, es el mismo principio, pero viéndolo desde componentes a verlo desde computadoras completas. Ahora imaginémonos que tenemos dos dispositivos, ¿no? Tenemos nuestro CPU y tenemos el monitor y queremos que se conecten entre sí. Bueno, podemos hacerlo muy fácilmente porque tendríamos dos cables, ¿no? El positivo y el negativo, y estos se comunicarían entre sí. Pero ¿qué pasa si además de estos dos dispositivos agregamos un tercero? Agregamos un sensor de temperatura que queremos que se mida la temperatura y después aparezca en la pantalla. Entonces tendríamos que agregar nuestro sensor de temperatura, que sería nuestro termómetro, y tendríamos que agregar otra vez dos cables hacia el CPU. Pero ¿qué pasa si también queremos que nuestro sensor de temperatura se conecte a nuestro monitor directamente para que mida la temperatura del monitor, ¿no? Por así decirlo, o para que le pase algún tipo de información? Entonces tendríamos que agregar otros dos cables y volverlo a hacer. Pero ahora, ¿qué pasa si también queremos agregar una bocina, ¿no? Para que cuando esté muy caliente empiece a sonar una alarma y nos diga, espérate, se está quemando, ¿no? O algo está sucediendo. Entonces, no sé cómo dibujar una bocina, pero imagínense que esto es una bocina. Entonces, lo conectamos al CPU y también lo conectamos con dos cables. Pero si también la bocina la queremos conectar al monitor y la queremos conectar al sensor de temperatura, entonces empezamos a hacer un cablerío porque tenemos que conectar todos estos puntos para que se hablen entre sí. Y es aquí donde justamente entran todas las topologías, porque podemos conectar todo entre sí y que también este se conecte para acá y este se conecte para acá y todo. O podemos establecer formas de conexión que nos faciliten todo. Claro, las topologías tienen ciertas ventajas y desventajas, pero aquí es donde vamos a empezar con la llamada tipo bus. Entonces les presento con ustedes el bus, y no como el autobús o el autobús mágico, sino el bus de comunicación. Este conforma en un solo cable que une a todos nuestros dispositivos. Entonces, no es como lo que habíamos visto hace rato, en donde tenemos la cámara conectada al monitor y el CPU conectado a la bocina y la bocina al RAM, y nos llenábamos de muchos cables. Porque hay algunas aplicaciones en donde no podemos tener tantos cables como en un auto, por ejemplo, porque agregar muchos cables te agrega peso y pues queremos evitar ese peso para que sea más eficiente el auto. Entonces, hay algunas aplicaciones donde el bus es muy bueno y esa es una de las principales ventajas, que es fácil de poner, fácil de echar a andar y casi no necesitamos cables. ¿Por qué? Tenemos un cable que conecta a todos y este cable se comparte con todos los demás periféricos que nosotros pongamos. En este caso, el sensor de temperatura, el CPU, la bocina y demás. Todos están conectados al mismo cable. Pero esto también nos genera una desventaja, porque cuando quieren hablar, solo puede hablar uno a la vez.
si el CPU habla y quiere comunicarse con nuestro monitor, va a mandar el mensaje, pero este mensaje se va a ir a lo largo de todo el bus y todos van a recibir ese mensaje. Ahora, si el CPU quiere hablar y el sensor de temperatura también quieren hablar, no lo pueden hacer al mismo tiempo, porque si no el mensaje se destruiría porque habría una colisión, un choque, ¿no?, entre los paquetes. Entonces, esta es una de las desventajas. Normalmente hay ciertas reglas para poder definir quién habla y también algunos IDs para que los periféricos sepan a quién le están hablando y ignoren, ¿no? Si queremos que tomen una foto, pues la bocina va a ignorar la instrucción de tomar una foto y solo la cámara lo va a realizar. Este es el tipo de bus y este se utiliza mucho, principalmente en electrónica con componentes, pero también se llega a utilizar en el internet. Otra forma de conectar las cosas es la topología tipo estrella. Como lo podemos ver, verdaderamente parece una estrella, a diferencia del bus, en donde todos estaban conectados entre sí y, por ejemplo, la bocina podría hablar con el monitor o con la cámara y dependiendo de los paquetes, aquí todo está focalizado o centralizado en un punto, que en este caso le estamos poniendo el CPU. Entonces todo se comunica con el CPU y si se quieren comunicar la bocina con el monitor, tiene que ser a través del CPU. Es decir, la información al final de cuentas tiene que pasar por el CPU. Entonces todo lo tienes controlado en este punto. Esta nos da algunas ventajas, como por ejemplo, si la bocina deja de funcionar, no pasa nada, todo puede seguir funcionando y el CPU se va a dar cuenta qué es lo que está fallando. La principal desventaja es que necesitamos aumentar más la cantidad de pistas o de cables, ¿no?, para conectarlos, o si también el CPU se llega a caer, toda la red se cae. Se quedan sin comunicación todos si es que el CPU llega a caerse. Cuando nosotros hablamos en internet, este punto normalmente no es un CPU, sino es lo que conocemos como un switch o un hub. Pero hablando en una tarjeta madre, por ejemplo en un celular, sí sucede mucho que el CPU se conecta con la cámara frontal, con la cámara trasera, con la batería, con la pantalla, con todas las cosas y todo se maneja a través del CPU. Entonces hay muchas formas de que funcionen, pero esta es otra forma de conectar, la topología tipo estrella. Otra de las topologías muy comunes, y esta es la que utiliza la mayor cantidad de cables, como lo pueden ver todas las conexiones que tenemos, es la topología tipo malla. La malla hace referencia a que todos están conectados entre todos. El CPU está conectado a la cámara y está conectado al monitor y está conectado al sensor de temperatura y a la bocina, y a su vez la bocina, además del CPU, también está la cámara, al monitor, están conectados entre todos. Entonces todos pueden hablar con quien quieran. Esto nos da una gran ventaja porque si de repente nos quedamos sin esta línea, todavía sigue andando la red. O sea, no importa que no haya uno o que vayan dos, falten dos, siguen hablando entre sí porque sigue todo ahí, están conectados entre todos. Y también nos da la posibilidad de que sea un poco más privado, ¿no? En el bus lo que se mandaba todos los escuchaban, acá lo que manda la bocina se lo puede mandar solo a la cámara sin que los demás sepan. Esto, el tipo malla, es lo que utiliza el internet. De hecho, el internet es una red de redes, ¿no? Vaya, en donde están muchas mallas conectadas entre sí y por eso, aunque se te caiga el internet de tu casa, no pasa nada, sigue habiendo internet en otros lados, ¿no? Entonces, este es el tipo malla, esa es una de las ventajas. La velocidad también es muy rápida la comunicación porque no tiene que estar esperando turnos, como en el bus, por ejemplo, o no depende de una sola cosa, pero también es muy cara y pues es la más complicada, ¿no? Entonces hay algunas aplicaciones en donde esto no es práctico, pero hay otras aplicaciones donde esta es la mejor opción. Otra topología es la topología tipo anillo, que si se dan cuenta, pues parece un círculo, ¿no? Como tal, un anillo. Y esta topología se caracteriza porque pues va en un solo sentido, como si fuera una rotonda, gira todo en un solo sentido, la comunicación. Entonces tenemos el flujo de información en un sentido y para que puedan hablar las computadoras o los componentes hay un token, digamos que será como la papa caliente, quien tenga la papa puede hablar. Entonces el token lo tiene la cámara, ahorita puede transmitir la cámara, después el CPU tiene la papa, entonces puede hablar y se va así girando para que puedan hacer la comunicación. No es exactamente el bus, porque el bus es una línea en donde están todos conectados a un mismo cable. Aquí están conectados entre sí en una forma de anillo. Esta, la verdad, ya casi no se utiliza, la topología tipo anillo. Hay algunas aplicaciones donde sí, pero tiene ciertos inconvenientes. Es un poco lento porque hay que estar pasando el token, ¿no? Lo que decíamos de la papa, para que se pueda hablar. Entonces eso te hace lenta la comunicación, aunque tengas un protocolo de rápida comunicación. Y también otro de los problemas es que si uno de estos llega a faltar, si de repente perdemos el termómetro,
se rompe el anillo y entonces se va toda la red, todos se quedan sin comunicación. Entonces, esta es otra forma que ya no se usa tanto, también se llega a utilizar en Internet, pero bueno, es importante conocerla. Y la última topología que podemos decir que es la más usada es la topología tipo híbrida, que esto es como normalmente aparecen en todos lados, ¿no? También en Internet y también como en tarjetas madres y en dispositivos, computadoras, celulares, lo que sea, autos, ¿no? Inclusive es la topología tipo híbrida. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos un bus y después del bus el monitor lo tenemos después en un anillo y la bocina que está conectada al bus también está conectada en estrella y luego el CPU, además del bus, está conectada en una malla y pues la cámara está solita, ¿no? Y entonces se vuelven redes muy complejas con distintas topologías, pero esta sería la topología híbrida. Muchas gracias por ver el video, déjanos en los comentarios qué te pareció y te invitamos a que veas la siguiente parte que va a estar en nuestro canal pronto sobre cómo se comunican las computadoras, principios de comunicación serial. No te olvides darle like y suscribirte para que sigamos subiendo más contenido.